Morir no es cerrar los ojos, es abrir la memoria desde el otro lado. El minuto antes del amanecer parece guardar más misterios que toda la noche entera. Es en ese intervalo gris, cuando el cielo aún duda entre la oscuridad y la claridad, que Edgar Cayce decía encontrar la grieta perfecta para cruzar planos. Imagina a un hombre con los ojos cerrados, respirando lento sobre un sofá modesto en 1944, mientras médicos sentados al lado anotan cada palabra que se escapa de sus labios adormecidos. Afuera, caían bombas en Europa. Dentro de esa habitación, voces de otra esfera revelaban lo que sucede antes y después del último latido del corazón. Antes de seguir, haz un pacto silencioso contigo mismo. Mantén la mente un poco abierta durante los próximos minutos. Si al final algo resuena, investiga. Si nada vibra, al menos habrás honrado la curiosidad. Cayce recordaba que las verdades forzadas no echan raíces, pero las semillas dejadas en suelo fértil florecen por sí solas. Él comenzó a contar experiencias cercanas a la muerte mucho antes de que existiera ese término. Cuando tenía 13 años, se quedó dormido sobre un libro de gramática y despertó recitando cada página con precisión fotográfica, como si las palabras hubieran resbalado directo a su memoria. Décadas después, el mismo trance le permitió visitar, según él, plataformas donde recién fallecidos se organizaban como viajeros en una estación de tren. Algunos parecían confundidos, otros radiantes, todos acompañados por familiares o amigos espirituales que, en vida, habían jugado un papel crucial en su aprendizaje. Ahora, ponte en los zapatos de alguien que escucha esto en los años 50. La televisión empieza a despegar, la ciencia descifra el ADN, y un señor de voz suave afirma que los funerales son portales de despedida temporal. Cuenta la historia de Elizabeth, una mujer de 62 años, que lo consultó por dolores crónicos. Semanas después, falleció repentinamente. En trance, Cayce describió el reencuentro entre Elizabeth y su madre, un momento lleno de cariño silencioso. Vio a ambas recorriendo una especie de galería de recuerdos, donde cada gesto de ternura se convertía en luz cálida y cada palabra dura en un hilo áspero por desatar. Esto plantea la pregunta inevitable: si morir es repasar todo, ¿por qué postergamos tanto el acto de entender mientras respiramos? Cayce insistía en que esa revisión no es castigo, sino aceleración del aprendizaje. Lo que se comprende en segundos sin cuerpo podría tomar décadas en carne. Aún así, vivir ofrece una textura insustituible. Por eso muchas almas eligen regresar. Es como conocer teoría musical y después querer tocar piano. Solo la práctica terrenal afina matices que la esfera sutil no alcanza. Quizás un sueño vívido con un pariente fallecido, un consejo que pareció llegar de otra boca o una coincidencia que salvó tu día apareció ahora en tu recuerdo. En lugar de descartar esos destellos como azar, Cayce sugiere tratarlos como cartas sin remitente impreso, pero llenas de intención. Anotar, reflexionar y contar a alguien crea un sendero más claro para futuros mensajes. Si alguna memoria de este tipo late en ti, compártela. Relatos personales son chispas que encienden reconocimiento en otros corazones. La primera gran revelación, entonces, es reconfortante. La muerte no rompe lazos, solo los estira. Cayce describía el amor como una fuerza elástica que se adapta a las coordenadas de cada dimensión. Cuando un nieto sostiene la foto del abuelo y siente un calor súbito en el pecho, puede haber un encuentro de frecuencias. Aquí late la carne, allá vibra la memoria consciente. Ese puente funciona en dos direcciones: el cariño que enviamos y la inspiración que recibimos. No es raro que inventores cuenten ideas repentinas después de soñar con mentores ya fallecidos. Escritores despierten con tramas completas sopladas por voces que reconocen, pero no recuerdan de dónde. Entonces surge la pregunta práctica: ¿cómo distinguir imaginación de diálogo auténtico? Cayce ofrece un criterio simple: observa el fruto. Si el mensaje inspira bondad, alivio o expansión de entendimiento, hay buena chance de que nazca de un lugar luminoso. Si siembra pánico, vanidad o división, probablemente viene de ruido interno. Esa brújula ética,
convierte el misticismo en una herramienta útil para el día a día. La próxima vez que una intuición te llame, pruébala con una pequeña acción buena. Si produce paz tangible, quizás sea la confirmación de que alguien, en otro plano, sopló esa idea. Kayse también decía que los dolores no se evaporan simplemente. Se convierten en lecciones visibles en la revisión post-muerte. Imagina cargar resentimiento durante décadas y luego ver su impacto desde todos los ángulos, incluso el de la persona herida. ¿Suena aterrador? Quizás. ¿Liberador? Seguro. Él recomendaba cultivar el perdón como quien riega un huerto. Tarea pequeña, diaria, pero capaz de alimentar mucho. Así, cuando llegue la hora del gran espejo, tendrás menos nudos que desatar y más semillas listas para germinar. Para quien teme lo desconocido, Kayse ofrecía una imagen sencilla. La travesía es como dormirse en el regazo de alguien que canta una canción de cuna. En el instante final, la mente suelta el último ancla y la primera percepción suele ser sonora. A veces voces queridas, otras colores que vibran como acordes. Pacientes volvían del trance contando campanas lejanas, tonos plateados, una paz tan densa que parecía tela. Hablemos ahora de algo revolucionario. El alma elegiría sus circunstancias futuras con lupa en mano, analizando posibilidades como quien planea ruta de viaje. Antes de reencarnar, cada uno repasa los desafíos necesarios, talentos a potenciar, personas con quienes combinar danzas complejas de aprendizaje mutuo. Problemas económicos pueden enseñar generosidad. Enfermedades crónicas despiertan coraje y empatía. Vista así, la vida deja de ser lotería cruel y es un proyecto pedagógico dirigido por el propio espíritu. Si esta visión te consuela, compártela con cuidado con quienes atraviesan un duelo reciente. Ofrecer perspectiva de continuidad no cura el dolor, pero elimina el veneno de la desesperación. Y si te sientes conectado, suscríbete. Además de fortalecer este espacio, ayudas a que este contenido llegue a quien quizá busca justo esta esperanza. Al fin y al cabo, cada nuevo integrante suma más historias al mosaico vivo que demuestra, día a día, que la muerte es solo un giro en el camino, no un precipicio. A las noches de escuchar las historias de Kayse, quizás despiertes con una sensación extraña, como si alguien hubiera dicho tu nombre dentro del sueño. El cuarto está en silencio, la calle duerme, pero el pecho late como tambor. ¿De dónde viene esa voz? Kayse explicaría que los pensamientos cargados de cariño viajan más rápido que cualquier señal de radio, cruzan fronteras invisibles y encuentran al destinatario justo cuando el corazón pide ayuda. Así, quienes partieron siguen participando en las decisiones de quienes se quedaron, no con palabras audibles, sino con intuiciones tan sutiles que se confunden con recuerdos. Observadores atentos acumulan coincidencias. Una canción favorita sonando en el momento de duda, un perfume antiguo que aparece en un pasillo vacío, un libro que cae justo en la página que responde a la pregunta. Anota esos pequeños fenómenos en un cuaderno y mira, al cabo de unas semanas, si forman un mosaico de mensajes coherentes. Muchas personas cuentan que, tras anotar el tercer o cuarto azar, la suma de eventos deja de parecer casualidad y se revela un diálogo silencioso. Este intercambio, según Kayse, no viola el libre albedrío de nadie. Es más parecido a un susurro cariñoso que a una orden. La elección final sigue en manos de quien vive, pero la inspiración llega como brisa que empuja la vela en la dirección correcta. Contaba el caso de un joven marinero, dudando si debía dejar la carrera para cuidar a su madre enferma. En la madrugada decisiva, soñó con su padre fallecido, vestido de uniforme naval, señalando el retrato de la madre y luego su propio pecho, como diciendo: «El verdadero heroísmo espera en casa». El chico pidió traslado al día siguiente. Meses después, supo que esa presencia constante evitó que la enfermedad materna empeorara. Historias así parecen milagros personales, pero juntas forman una base de datos que desafía la vieja idea de que la muerte es un muro infranqueable. Mientras tanto, las almas recién llegadas al plano sutil analizan su propio camino con una claridad que la mente humana rara vez tiene despierta. Cada gesto egoísta se ve junto con el dolor que causó, cada acto de bondad, con el alivio que esparció.
No hay castigo impuesto por tribunal divino. Hay consecuencia percibida con profundidad emocional total. Frente a esa visión panorámica, muchas almas sienten un deseo genuino de volver para equilibrar desequilibrios, desarrollar talentos o ayudar a personas específicas. Kayse describía salas donde grupos espirituales trazaban bocetos de vidas futuras, eligiendo desafíos como atletas que escogen rutas más complejas para entrenar fuerza y estrategia. También contó que durante esos planes no se habla de culpa ni vergüenza, se habla de oportunidad. Lo que aquí asusta, una limitación física, una relación difícil, una pérdida económica, allá se entiende como herramienta precisa para pulir virtudes. Imagina un escultor ante un bloque de mármol. Cada imperfección señala donde el cincel puede revelar la forma más bella. De la misma forma, el espíritu evalúa las grietas de su camino anterior y elige experiencias capaces de convertirlas en arte vivo. Cuando se entiende este concepto, los sucesos diarios cambian de forma. El contratiempo en el tráfico, el retraso del pago, la palabra fuera de lugar en el almuerzo son lijas finas que quitan capas de impaciencia o orgullo, revelando paciencia y humildad que tal vez dormían bajo la superficie. A Kayse le gustaba recordar que nadie reencarna solo. Hay pactos de aprendizaje mutuo sellados por amor, no por deuda. La madre que enfrenta una enfermedad larga puede estar ofreciendo al hijo la oportunidad de florecer en compasión. El hijo, a su vez, tal vez sea el ancla que permitirá a la madre entender el valor de la vulnerabilidad. Cuando uno reconoce el papel del otro en esta red de colaboración, la vida deja de parecer un tablero injusto con piezas sueltas y se revela como una coreografía cuidadosamente ensayada. Claro que no siempre lo percibimos a tiempo. El velo del olvido existe para que el mérito de la superación sea real. Sin embargo, pistas dispersas en sueños, sincronicidades y destellos de déjà vu recuerdan que nadie está a la deriva. Para ilustrar, Kayse mencionaba niños muy pequeños que describían detalles verificados de ciudades donde nunca habían estado en esta vida. Una niña hablaba sobre un puente colgante pintado de rojo que unía dos colinas, reconociendo fotos de lugares en Noruega que sus padres jamás visitaron. Otra contaba recuerdos de una batalla naval en aguas mexicanas, reconociendo nombres de barcos hundidos un siglo antes. Él sugería que esos recuerdos surgen cuando la nueva personalidad aún no ha consolidado completamente su identidad presente y, por brechas, deja escapar imágenes de la experiencia anterior. No es un error de fabricación, es un recordatorio sutil de continuidad. Esa continuidad se vuelve aún más clara cuando pensamos en la relación entre el dolor y la alegría. Kayse afirmaba que ambos son hilos de la misma hebra. Cuanto más profundo es el abismo atravesado, más alto es el pico alcanzado después. Una persona que enfrentó una pérdida temprana a menudo desarrolla una empatía rara. Quien pasó por una bancarrota traumática puede convertirse en mentor de finanzas sostenibles. El sufrimiento, bajo esta óptica, no es una maldición, sino una matrícula en un curso avanzado de humanidad. La clave está en elegir no quedarse estancado en la herida, sino permitir que se convierta en un portal de madurez. Parte de ese movimiento exige valentía para pedir ayuda, tanto a amigos encarnados como a los guías invisibles que, según Kayse, rodean a cada ser humano como un equipo de apoyo silencioso. ¿Sabes esa inspiración repentina de llamar a alguien que no ves hace años? Quizás no venga solo de la nostalgia. Puede ser un empujoncito de uno de esos consejeros invisibles, sugiriendo el puente que faltaba para evitar una soledad profunda o revivir una alegría antigua. Hablando de puentes, vale recordar que tú también puedes ser mensajero. Una palabra amable dicha en el momento justo funciona como carta psicografiada de esperanza para quien casi ha desistido. Si alguna vez sentiste el impulso de elogiar a un extraño en la calle, pero tragaste la frase por timidez, intenta la próxima vez dejar que el elogio salga a la luz. Pequeños actos así son cooperación activa en el plano mayor. Te conviertes en coautor de la historia de crecimiento colectivo. Y para fortalecer aún más esta cadena de buenas noticias entre dimensiones, un simple toque en el botón de me gusta
ayuda al algoritmo a llevar estas reflexiones a quienes están necesitando encontrar sentido detrás del caos. Considera también reservar unos pocos minutos al día para un silencio real, sin pantalla, sin música, solo respiración y escucha interna. Kayse defendía que los pensamientos negativos forman nubes densas que dificultan la recepción de ayuda sutil, mientras la gratitud y la contemplación abren claros. No se trata de un dogma religioso, sino de una higiene mental comparable a abrir las ventanas para renovar el aire del cuarto. Cuanto más frecuente el hábito, más fácil es notar destellos de orientación. Ese verso que salta del libro, el recuerdo de un consejo antiguo, el deseo repentino de cambiar el camino de regreso a casa y así evitar un embotellamiento o encontrar a un viejo amigo. A medida que aplicamos estas prácticas, la línea que separa lo visible de lo invisible se vuelve menos rígida. Los sueños se transforman en laboratorios, las coincidencias en conversaciones, las dificultades en maestros. Y si por casualidad surge la duda de estar exagerando la interpretación de las señales, vuelve al criterio del fruto. Recoge un beneficio tangible de cada insight antes de considerarlo legítimo. La realidad concreta es la prueba decisiva. Cuando una inspiración lleva a un gesto que amplía la paz, la alegría o la comprensión, ahí hay una señal fuerte de que el mensaje cruzó dimensiones con la dirección correcta. Por último, guarda en mente que ni siquiera los grandes videntes tienen respuestas definitivas sobre todo. Kayse insistía en que cada persona trae una brújula interna capaz de calibrar las verdades recibidas. Usa la de él como mapa inicial, no como un camino inflexible. Si algo aquí te despertó la intuición, investiga. Si no, déjalo sin culpa. Este espacio permanece abierto a nuevas preguntas, relatos y descubrimientos que, sumados, forman un tejido vivo de sabiduría compartida. Mañana, cuando sientas un presentimiento suave, recuerda este momento y considera que quizás alguien más allá del velo está sosteniendo el otro extremo del hilo, esperando que tú lo tires. Quizás, sin darte cuenta, ya estás participando en una clase silenciosa que comienza cuando el dolor aprieta y termina cuando la comprensión se instala como una brisa fresca después de la tormenta. Kayse describía ese paso del sufrimiento a la sabiduría como el camino obligatorio de quien cruza la gran puerta. Imagina el instante en que el alma, recién liberada del peso del cuerpo, enfrenta de frente los recuerdos más amargos, la discusión que quedó como cicatriz, el sueño postergado por miedo, la palabra dura que hirió el oído de alguien amado. Cada escena regresa no para castigar, sino para mostrar puntos de inflexión que podrían haber llevado la historia a un desenlace más liviano. Si surge el remordimiento, no hay verdugo señalando con el dedo. Hay consejeros ofreciendo abrazo y cuaderno en blanco, como quien dice, escribe de nuevo, ahora con el corazón más despierto. En ese momento, muchos comprenden que esa enfermedad larga, esa pérdida económica, esa traición, encajan como piezas exactas en el rompecabezas del crecimiento. Es el movimiento de transformar cicatriz en relieve que hace el paisaje interior más interesante. Kayse veía la reintegración como un retorno a la esencia, comparable al momento en que una gota de lluvia cae en el océano y, sin perder identidad, se siente parte del todo. El alma atraviesa capas de luz que vibran en tonos imposibles de pronunciar en cualquier idioma terrestre. Allí encuentra seres que jamás cruzó en vida, pero cuya presencia suena más familiar que el propio nombre. Amores antiguos, compañeros de viajes remotos, quizás criaturas que cuidan bosques o estrellas, reunidos en un coro que canta el simple estribillo. Todo es uno. Ese coro no exalta dogmas, celebra la experiencia. Cada victoria de paciencia, cada gesto generoso resuena como nota aguda. Cada elección mezquina sale como acorde disonante que pide resolución. Nada se pierde, todo se armoniza. Cuando la disonancia se resuelve en armonía, la vibración del alma sube medio tono y el universo entero responde en eco, como el lago que devuelve la piedra en ondas concéntricas eternas. Quizás te preguntes dónde cabe tanta belleza en un mundo que aún está aprendiendo a entenderse. La respuesta asoma en los intervalos del día a día. En el momento en que alguien sostiene la puerta del ascensor a pesar de estar apurado,
en la sonrisa que surge entre extraños atrapados en el mismo embotellamiento, en el perdón susurrado antes de colgar el teléfono. Estas pequeñas gentilezas, para Kaise, no son distracciones del propósito espiritual, son el propósito traducido en gestos pequeños. Desde el otro lado, cada acto así enciende destellos que iluminan pasillos enteros. Quienes partieron siguen aprendiendo con lo que haces ahora. Y tú, sin saberlo, recibes a cambio ese brillo en forma de intuición rápida que evita un desastre o idea creativa que desbloquea un proyecto atascado. Hay una economía secreta de regalos cruzando fronteras, sin burocracia, solo afinidad vibracional. En este punto surge un dilema común. ¿Cómo mantener esa sintonía cuando la rutina exige facturas, plazos, filas y titulares que parecen concurso de tragedias? Kaise sugería un plan simple, casi infantil: cultivar la gratitud deliberada. 3 pensamientos agradecidos al despertar, 3 al dormir. No importa si el primero es «gracias por este café que huele tan bien» o «gracias por el abrazo de mi perro». La gratitud funciona como antena que ajusta la frecuencia para captar sugerencias más elevadas. Pruébalo por 7 días. Si notas una leve disminución de irritación o más coincidencias útiles, acabas de comprobar en la práctica el lazo entre vibración interna y respuesta de lo invisible. Comparte esos resultados en los comentarios. Tu relato tal vez sea la prueba que alguien necesitaba para dar el primer paso. A medida que la conexión se fortalece, la idea de que este canal es solo un video pierde fuerza. Empezamos a formar un pequeño círculo de almas curiosas, intercambiando pistas sobre el gran guión más allá de las cortinas. Cuando dejas un testimonio o respondes con empatía a otro usuario, colocas una piedra firme en ese círculo. Cuando haces clic en suscribirte, aceptas una invitación informal para futuras reuniones donde se contarán nuevos capítulos, quizás con insights frescos de espectadores invisibles que vibran justo ahí, fuera del alcance de los ojos, pero dentro del campo del corazón. Y llega el momento de cerrar esta charla aquí, aunque sabemos que, del otro lado, la historia sigue vibrando. Si algo aquí te tocó en lo profundo, llévalo contigo como linterna para las noches dudosas. Si algo te incomodó, examina la rendija. Tal vez esconda la llave de la puerta que has estado postergando abrir. Y si nada tuvo sentido, no importa. Cada conciencia tiene su propio reloj. Vuelve cuando tu manecilla interna te lo indique. Por mi parte, dejo una invitación discreta. Elige hoy mismo un gesto que traduzca en práctica la certeza de que estamos conectados. Puede ser un mensaje para alguien que desapareció de tu rutina o una caminata hasta una plaza donde casi nunca pisas, solo para escuchar el silencio mezclado con canto de pájaros. Al hacer ese pequeño movimiento, fíjate si el universo responde con una señal sutil. Un número que se repite en la pantalla, un aroma a flor fuera de temporada, un recuerdo alegre que surge sin motivo. Si lo percibes, vuelve aquí y cuéntalo. Cada historia compartida enciende una linterna que ayuda a otros viajeros en el cruce entre el mundo visible y el invisible. Y así, comentario a comentario, like a like, tejemos una gran tapicería donde vivos y muertos bordamos juntos, demostrando que la muerte, al final, es solo otro punto de inflexión en esta narración interminable llamada existencia.